Bueno, ya está. Ya viene al estudio. Saluda al resto del personal, nuestros compañeros de maquillaje, y ya está ingresando al estudio de Minuto 1. Enseguida van a microfonearla, como se dice en la jerga. Bueno, está saludando a nuestros compañeros, productores, en distintas áreas. Ahí va a saludar a nuestros compañeros técnicos, camarógrafos. Bueno, y ahí ya van a microfonearla, ¿eh? Bueno, ya en instantes ya se sienta aquí con nosotros para empezar una entrevista de alto impacto político por las definiciones que esta noche pueda dar Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Bueno, con algunos detalles técnicos que siempre demoran un poquito. Bueno, ya está por entrar Cristina, la estamos esperando acá. Hola, hola, buenas noches, bienvenida. Bienvenida, ¿Qué tal? Un gusto, realmente. Enorme, ¿eh? Te me has vestido Gracias. de traje Y hoy. bueno, corresponde. Chaleco. Todo corresponde. Escarapela como corresponde. También, por casa como andamos, ¿eh? Sí, sí. Hola, chicos, Ariel, ¿cómo va? Toto. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Caballeros, levántense a saludar a la dama. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, querido? Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo Hola estás? Cristina, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Este ¿Bien? es el famoso Toto bonaerense, Cristina. ¿Famoso Toto bonaerense? Sí. Pero yo Bueno. vino con un peinado de siempre, ya no tiene ese peinado que se había ¡Epa! hecho. Que parecía un pájaro loco con ese Sí. peinado. Hago lo que puedo, hago lo que puedo. Yo te avisé que se veía en cámara. Bueno, ¿cómo estamos, Cristina? Muy bien, Cuánta gente, qué linda recepción, ¿eh? sí, muy lindo todo. Siempre la gente es muy ¿Agua? emotivo. Sí, ¿no? Sí, por favor. ¿Ya estamos al aire? Sí, por ¿estamos supuesto. al aire? Todo al aire acá. Todo al aire. Ah, bueno, mira. Todo en vivo, no hay nada que ocultar. En vivo. Acá la luz a pleno está, no hay... Qué bueno. Luz a pleno, así que... Ahí vamos a tomar un poco de agua. ¿Cómo no? Por supuesto. Bien. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, qué semanas, ¿no, Vos, Sí. estábamos viendo acá en este momento lo que está ocurriendo en este momento en el obelisco, Lo la de marcha velas, de las velas. La marcha de las velas por el Garrahan. Por el Sí, claro. Garrahan, Digo, un presidente que ha ido contra los niños del Garrahan, contra la discapacidad, que el fin de semana ha hecho campaña con un chico autista. Digo, Con Jan, sí, al que acusó de kirchnerista. al que acusó de kirchnerista, tremendo. Mirá, yo creo que ¿Qué país estamos viviendo, Cristina? bueno, estamos con una derecha antiestado, muy cruel y un tanto esotérica, para mi gusto, ¿no? ¿Esotérica? Esotérica, sí, un tanto esotérica. Pero vos sabés que el haber cumplido muchos años te da una ventaja. La única ventaja que tenés de cumplir años es haber visto muchas cosas en el Sí. país. Tuvimos algún momento esotérico muy allá Bueno, en el pasado, complicado realmente, pero este modelo económico fundamentalmente, que es un modelo económico de dólar pisado, dólar barato, cepo al salario, porque pasaron del cepo al dólar al cepo al salario. Y de repente esta situación social que se vive, este ajuste en áreas del Estado que realmente siempre han tenido un comportamiento ejemplar, como es el del Garrahan, o lo que se ha dado en conocer hace unos días por parte de la Academia
Nacional de Ciencias Sí. Exactas, Sí, y ciencias sí, sí, sobre el sí, éxodo, sí. sobre Sí. el financiamiento de todo el campo tecnológico y científico argentino y el éxodo otra vez de científicos. Pero bueno, el tema es que en realidad esta es una derecha que llega sin un plan. Copia la tablita de Martínez de Oz. Arriazu, que es Sí. un economista de los preferidos del presidente, fue el autor material e ideológico de aquella tablita de Martínez de Oz, que vos fíjate, ¿no? Terminó con... Y ojo que se desarrolló en un tiempo en el que no había partidos políticos, no había sindicatos, 30.000 desaparecidos, y terminó con una guerra y 400% de inflación. Y después la convertibilidad de Cavallo de los años 90 con también dólar planchado. Ahora, las características o la situación geopolítica y nacional en todas esas etapas fue totalmente diferente, porque la dictadura de Videla y Martínez de Oz recibió un país muy desendeudado, con lo cual le permitió aguantar la plata dulce y ese dólar barato durante muchos años. Terminó muy mal. Terminó muy mal. El escenario geopolítico de la convertibilidad de Cavallo fue una crisis de deuda que no solamente había azotado a la Argentina durante el gobierno de Alfonsín, sino a toda la región. Hubo crisis de deuda externa en Perú, en México, en Colombia, en Venezuela, y por eso surgió el famoso Plan Brady. Primero intentaron con el Plan Baker, los americanos, y después con el Plan Brady. Esa refinanciación de la deuda más las privatizaciones de lo que se denominó las joyas de la abuela le permitieron a ese modelo de dólar barato y salarios pisados subsistir. Pero ahora tenemos un escenario totalmente diferente. Este gobierno empezó primero con la dolarización. ¿Vos no sé si te acordás? Sí, la promesa de campaña era venían por la dolarización. No solamente eso. Ahora, antes de avanzar ahí me quiero detener porque usted dice es un gobierno antiestado, es una derecha esotérica. Ahora, la crueldad exhibida pocas veces vista. Ah, bueno, eso sí, es una... Porque digo, un presidente que va contra los chicos bueno, por eso del te digo, Garrahan. es cruel. ¿Qué es la crueldad? Solazarse Pero nunca ante... se vivió esto, Cristina. No, bueno, vivimos, ojo, vivimos épocas, en la dictadura fueron épocas también muy duras, donde el sálvese quien pueda, donde si se lo llevan por algo será. Estos proyectos neoliberales siempre exploran las peores condiciones de la condición humana, los peores sentimientos, se despiertan los peores Pero sentimientos. acá hasta los propios liberales están en contra de Absolutamente. Milei. Bueno, no tanto. Bueno, pero... No tanto. Yo algunos creo, exponentes... No creo, sí, pero no tanto. ¿No? El sistema económico protege hegemónico lo protege, el sistema mediático hegemónico también, más allá de escaramuzas, también lo protege. Ahora, ¿y por qué cree que cuando a usted le cuestionaban tanto las formas? Bueno, pero a mí me cuestionaba. Las formas eran... Hoy permiten la burguesía que calla, periodismo que calla, que antes Lo que se pasa es que en exaltaban. realidad no les molestaba ni las cadenas nacionales, ni mi forma. Lo que les molestaban eran las políticas que llevábamos adelante. Entonces las formas no importan, parece. Y me para parece cierto que a esta sector. altura creo que todos los argentinos tienen que haberse desayunado que las críticas que recibíamos... Es más, ¿vos te acordás ese cúmulo de periodistas que gritaban queremos preguntar, y ahora aceptan, cuando van a hacer un reportaje a la Casa Rosada, que con las cámaras de la Casa Rosada le editen el reportaje y después se lo den para que lo difundan por sus medios? No, bueno, creo lo que es peor, las denuncias penales del presidente Creo que nos criticaron fundamentalmente la distribución. Creo que el gran problema fue la distribución del ingreso. Y bueno, a ver... Entonces, ahí hay que poner el quid de la cuestión ahora. Pero claro, la distribución del ingreso, Gustavo, o sea... Las tres mejores distribuciones del ingreso se dieron durante el primer gobierno peronista, durante el año 74 y fundamentalmente durante el gobierno que terminó en el 2015 con un 52% de participación de los trabajadores en el PBI. Eso es fundamentalmente lo que movilizó la crítica ahora, Cristina, nuestra. Y el endeudamiento también. Bueno, que hasta el Duhovne después lo tuvo que claro, admitir. lo levantó. Bueno, por eso pudieron endeudarse. Ahora, Cristina, ¿qué queda? Porque es interesante ahí también esto que ahora después vamos a profundizar. Me gusta estos replanteos que usted viene formulando sobre conceptos que hay que modificar.
qué queda de la década ganada en el ánimo de la gente, cuando hoy hay descreimiento? Cuando usted decía el otro día, el gobierno pierde votos, pero el peronismo no recupera. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué se ha quebrado? Bueno, creo que, a ver, a esta derecha, como yo te digo, cruel y un tanto esotérica, antiestado, primero hubo una derecha en el 2015 que gana las elecciones, una derecha mafiosa. Macri. Y cínica, que yo quiero recordar, ganó las elecciones del 2015 diciendo que los argentinos no iban a perder nada de las cosas buenas que tenían y que solamente se iban a cambiar las cosas que estaban mal. Y a partir de ahí se desató un sistema de persecución y de estigmatización judicial al principal partido de la oposición y fundamentalmente a la persona que hoy está sentada acá, formidable, en consonancia con el sistema hegemónico de medios. Esto fue realmente muy devastador. Y realmente, y además también la construcción contra la política, ¿no? Bueno, contra la política. Contra la política. Bueno, ahí porque está. Esta derecha que hoy tenemos es la consecuencia. No se puede pensar únicamente que esto es consecuencia de lo que pasó en el 23. No, esto es consecuencia de una larga película que comenzó en el 2015, que necesitó la política de endeudamiento que tuvo fenomenal el país con el retorno del Fondo Monetario Internacional y el convencer a la gente de que todo lo que había tenido, lo dijeron, no se lo merecía. Es más, la convencieron de que quienes habíamos estado, y por lo menos intentaron hacerlo, no a todos, por supuesto, porque después pudimos ganar en el 19, que nos habíamos robado un PBI. Sí. Y bueno, esta frasecita... Y no que se habla del Fondo Monetario Internacional que se pero, fumaron. A ver, mi querido Gustavo y mis queridos televidentes que nos están oyendo, resulta ser que cuando se robaban un PBI, los argentinos no se endeudaban, los argentinos tenían mejores salarios, lanzábamos satélites al espacio, se construían viviendas, se construían universidades, o sea, alcanzó para todo eso, alcanzó para pagar la deuda al fondo y reestructurar la deuda externa, tener los mejores salarios, tener universidades nuevas en todo el conurbano y en todo el país. Cuando terminamos nosotros, cada provincia argentina tiene una universidad pública nacional. Alcanzó para todo eso y cuando llegaron los honestos y los transparentes, no les alcanzó para nada y recibieron un país desendeudado. Me parece que son, preguntas a formular también, Sí. ¿no? Cristina, ¿y qué relación hay? Porque ahora hay unidad, parece, ¿no? Hoy Macri dijo, por el bien de la Argentina tenemos que hacer listas para terminar con el kirchnerismo de hambre en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué diferencia hay entre lo que usted denomina la derecha mafiosa del macrismo con esta derecha? ¿Hay puntos? La derecha mafiosa fue fundamentalmente, tareas de espionaje, pero no solamente a los opositores. El gobierno macrista terminó espiando a sus propios dirigentes. Lo espió a Rodríguez Larreta, lo espió a Santilli, hizo del espionaje que ya venía inclusive con la propia familia del presidente, que se espiaban entre ellos. Y además el instrumento del poder del partido judicial sobre todo el sector opositor. Esto es una derecha y cínica, porque además, paralelamente a esas tareas de estigmatización, de persecución judicial, había una suerte de creemos en la independencia del poder judicial, cuando sabemos perfectamente que todo el poder judicial está tomado fundamentalmente o por el macrismo o por el sistema de medios hegemónicos de la República Argentina, ¿no? ¿Eso Clarín también y La forma Nación. parte de la derecha mafiosa? Pero, sí, claro, absolutamente. Vos fijate... ¿Hoy hay continuidad en el gobierno? ¿Por Pero qué vos cree fíjate, que, pero pese además, a que ¿por Macri qué ha sido cínica? Pero humillado, además porque Macri ha sido humillado y va a pedir, por favor, Pero que además, lo tengan ¿por en qué te cuenta? digo cínica, Gustavo? En esta última campaña, en la ciudad de Buenos Aires, vimos cómo el macrismo se horrorizaba de que La Libertad Avanza hiciera un videíto de Con la inteligencia artificial y le culpó a los loquitos de La Libertad Avanza. ¿Se olvida el macrismo lo que le hicieron a Filmus en el 2011? Bueno, Aníbal Fernández. Eran estos mismos loquitos. Aníbal Fernández. En el 2015,
cuando en el living de una diputada nacional el entrevistador estrella, el periodista estrella, que no lo voy a mencionar porque abandonó ya el mundo de los vivos, pero el periodista estrella del Grupo Clarín le hace un reportaje en el living de una diputada nacional a un narcotraficante que dice que nuestro candidato en la provincia de Buenos Aires era la morsa y el responsable del triple crimen de Moreno, no sé dónde había aparecido 3 cadáveres. ¿Se olvidan de eso? Bueno. Yo la verdad que me llama la atención el cinismo, ¿no? El cinismo que se exhibe cuando todos se horrorizan de esto y bueno, lo que hicieron, ahí, ¿no? Cristina, hay que decirlo, porque estas cosas hay que decirlas a la Argentina de hoy. Cuando ese mismo periodista dijo que no le perdonaba a Mauricio Macri que no la haya metido presa a usted. Así es, así es. Digo, es un tema bastante escandaloso, ¿no? Así es. Bueno, podemos hablar de exfuncionarios prófugos durante 3 años que fueron los responsables del encarcelamiento de los dueños de este medio de comunicación y volvió al país y no solamente no lo encarcelaron, una persona que estuvo prófuga, se profugó de la justicia durante 3 años, llegó y no solamente no lo encarcelaron, sino que además lo sobreseyeron. Está claro que hubo una construcción que persiste de un aparato judicial para perseguir a un solo sector político. Y sobre todo a usted. Absolutamente. El caso Levinas, que fue pasar el correo, la causa del correo, al tribunal de la ciudad de Buenos Aires. Y parece ¿no? que... Después de una causa de 23, 24, 25 años. Pero bueno. Parece que algunos han vuelto este fin de semana a reclamar que vuelvan, que se acuerden de usted. Absolutamente. Bueno, pero lo dije varias veces. Muerto o presa. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Bueno, ¿cómo ha vivido las últimas elecciones? ¿Qué análisis hace de la elección en la ciudad de Buenos Aires? Mira, la elección en la ciudad de Buenos Aires, primero vamos a empezar por el desdoblamiento decidido por Macri, que fue un gran error. Bueno, que finalmente le costó salir tercero y muy lejos de los otros 2. Creo que el peronismo hizo un muy buen papel en la ciudad de Buenos Aires. Fue producto también de una lista en la cual se pudo construir una unidad. Eso es fundamental. Unidad. Mirá, no es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido seguro que perdés. Y perdés mal, además. Esto es así también. Fíjate que salvo 2 sectores que resultaron absolutamente minoritarios, realmente se pudo construir un espacio en el cual confluyeran las distintas corrientes políticas internas del partido acá y de otros partidos también, de otras fuerzas políticas aliadas acá en la ciudad de Buenos Aires, y se hizo una elección de 27 puntos, que provocó desazón porque se había generado mucha expectativa en cuanto a ganar, pero realmente fue una elección buena. Lo que pasa es que todas las elecciones, lo más disonante ha sido esencialmente el ausentismo. Sí. O sea, ¿no? ¿Y por qué cree que eso se da? ¿Y cómo se vuelve a enamorar? Porque ahí está hoy, me parece, también el kit de la cuestión. A mí no me gusta mucho eso de volver a enamorar. Yo creo que hay que volver a representar. ¿Y cómo se vuelve a representar? Claro y concreto. Mira, fundamentalmente tenemos que entender que también hay una sociedad que cambió mucho con la pandemia. No es una novedad, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que después de la pandemia hay un 25% de la población mundial que tiene problemas de depresión o de ansiedad. Tenés una parte de la sociedad también enojada, con cargas de agresividad intrasocialmente, con una diatriba permanente contra la política del sistema de medios hegemónicos absoluta. Y creo que además las elecciones no han sabido, y hay una clara no votación. Fíjate lo que pasó en Santa Fe. Santa Fe fue el registro más bajo de la historia. El gobernador Puyaro, que había obtenido un 58% de los votos en su elección como gobernador, cuando va encabezando la lista de constituyentes, saca 34 puntos. Menos de 20 puntos. Sí, o sea, pierde mucho, más de 20 puntos de diferencia de lo que había sacado. También me parece que percibe la gente que no hay una discusión en esas elecciones que sea la que lo involucra en sus intereses concretos de todos los días. Me parece que eso también tiene que ver. Pero estamos ante un fenómeno
que parece que viene a quedarse, que no es lo que pasaba en el 2001, porque vos fíjate que yo siempre lo que digo es que la gente tiene que ir a votar. La gente tiene que ir a votar. Sí. Y si no le gusta ninguno, que vaya a voto en blanco, lo que pasó en el 2001, cuando mucha gente el voto votó en bronca. blanco. El voto bronca que ponía cosas. En el voto en 70, blanco. Bueno, en algunas provincias fue. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, Sí. en el 2001, ganó el voto en blanco. Rodolfo Terráneo entra ganador como senador, pero después del voto en blanco. De acuerdo. En Santa Fe, Reutemann pasó lo mismo. Ganó también el voto en blanco. Pero bueno, me parece que es una cosa que hay que apuntarla y fundamentalmente volver a discutir los temas que le interesan a la sociedad. Ahora, en esto que usted dice, bueno, hay que volver a convocar representar. y a representar. ¿Y con qué se viene la elección de la provincia de Buenos Aires? Se viene la elección de la provincia de Buenos Aires. Donde todos ponen la vista en la provincia de Buenos Y Aires. sí, porque es el bastión del peronismo. La provincia de Buenos Aires, en base a una política muy fuerte. ¿Qué hicimos qué hice, mejor dicho, en el año 19? En el año 19 convoqué a todos los que de alguna otra manera me habían puteado durante mucho tiempo para, vamos a decirlo así, Totalmente. lisa y llanamente, y construimos una lista de unidad. Y ganamos en primera vuelta y ganamos la provincia de Buenos Aires. Me parece que fue una construcción. Yo el otro día escuchaba a alguien que criticaba la unidad del 19. La verdad es que la unidad del 19 la ganamos con todos los sectores. La ganamos en la primera vuelta y no era fácil, No. porque se construyó, o sea, cuando yo cambio el escenario, cuando ese 18 de mayo anuncio quién va a ser el candidato a presidente, a los 3 días, esa derecha mafiosa me sentaba en la causa de vialidad, con lo cual, quien era la candidata natural del Partido Justicialista, Totalmente. que era yo, iba a estar sentada durante meses. Vos fíjate que al mes de que yo me tuviera que sentar, que me tuve que sentar ahí, o sea, había que presentar la candidatura de presidente. Cambiamos el escenario. Cambiamos el escenario Totalmente. totalmente. Bueno, ahí Fue una hubo... estrategia ganadora. Después, tal vez la persona... muchas veces, ¿sabés lo que pasa? Que cuando alguien llega en nombre o por un proyecto colectivo, del cual por ahí no se siente del todo parte o no entiende lo colectivo que tiene la política, termina en una aventura personal. Pero bueno, me parece pero acá que es una definición importante, me parece Cristina. que hacerme cargo. Unidad, proyecto colectivo, Pero claro, sin aventuras personales. pero claro. Esto es toda una definición para lo que se viene. Pero eso fue lo que hice en el 19. No es que yo di un paso generoso al costado para que... No. Había que hacerlo porque el sistema hegemónico judicial y mediático y económico de la República Argentina había colocado a quien era la figura más representativa y más convocante en el sillón de los acusados. Había que dar vuelta al escenario y lo hicimos. Bueno, si después la gente ya no entiende, o los que resultan que tienen que ejercer esa representación no entienden de qué se trata, bueno, ya hacernos cargo también a los que hemos construido esa estrategia que fue ganadora. Y en el 23 fue exactamente lo mismo. Claro. En el 23, a ver si nos acordamos, porque es bueno hacer este ejercicio Sí, totalmente. de política, memoria, además. Gustavo. Sí. En el 23, desde el gobierno querían llevar a Daniel Scioli de candidato. Así, como te lo estoy diciendo. Mi candidato a presidente era Guado de Pedro, el ministro del Interior. Cuando se decide hacer una lista de unidad y va el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato, yo exigí que fuera a través de PASO, porque yo quería abrir una PASO para que pudieran participar los que querían y Juan... Yo era proclive a las PASO, ¿eh? Yo era proclive a las PASO, Pero a la participación yo creo interna, que las PASO en algún momento van a tener que ser reinstaladas. ¿Sabes lo que hay que hacer, Gustavo? Hay que modificar la Constitución para que se vote cada 4 años, no cada 2. Bueno, hay y que se vote... No avance tanto, ahora vamos a retomar porque acaba de tirar un título. Espera que sigo, vamos a volver. Sí, espera que sigo con esto porque es muy interesante. Y en mi despacho de vicepresidenta construimos esa unidad que presuponía, primero, poder entrar al balotaje y conservar la provincia de Buenos Aires. Esa no fue solamente una estrategia que diseñé yo. En mi despacho se reunió el ministro de Economía, que era Sergio Massa, el ministro del Interior, que era Guado de Pedro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, y el diputado nacional Máximo Kirchner. No es Cristina decidió... Qué lindo que esto se sepa, ¿eh? Pero que alguno... ¿Dónde está la cámara? A ver.
Ahí. ¿Dónde está? Ahí, coloradito Acá. en el punto donde es. Ahí, ay, muy bien ahí. Allá. Bueno, si La estoy 3. mintiendo, que alguna de las personas que estoy mencionando diga públicamente que estoy mintiendo. O sea, esto se decidió así, porque el eje En fundamental... gesto de unidad. Eso no es perder Absolutamente, ese concepto, ¿eh? absolutamente. El objetivo era, primero, conservar la provincia de Buenos Aires. No perder, porque veníamos del Fondo Monetario, veníamos de trabajadores registrados que por primera vez en un gobierno peronista eran pobres, veníamos con muchas dificultades. ¿Vos te acordás que yo había dicho allá por diciembre del 2020 que había que alinear salarios, Sí, con claro, tarifas, totalmente. porque si no el crecimiento se lo iban a llevar 4 vivos? Sí, sí. Bueno, el crecimiento se lo llevaron 4 vivos. Y terminamos con trabajadores registrados por abajo de la línea de pobreza. Primera vez en el peronismo que sucedía esto. Pero esta estrategia de conservar la provincia de Buenos Aires en base a un proceso de unidad, poder entrar al balotaje, y estuvimos tal vez a 2,60 de poder ingresar, con varios gobernadores que desdoblaron las elecciones y terminamos con apenas 5 gobernadores. Por eso la estrategia de desdoblamiento no sería la más aconsejable, pero esta es la verdadera historia. O sea, la unidad no presupone el triunfo, Pero la unidad es fundamental. pero divididos. A ver, si alguien tomó la idea de desdoblar porque pensaba que la oposición iba a ir dividida, bueno, me parece que... Pero quiero contar esto porque... Pero me parece central, Cristina, porque a veces a uno, créame, parece que esta obviedad dice estar pensando tonterías, porque hay que hacer este recorrido. Porque algunos la ponen a usted como el factor, dice, Cristina no quiere la unidad. Entonces me parece importante este recorrido. A veces uno cae en la obviedad de lo que... Construimos la unidad del 19. Si había alguien para sentirse, digamos, molesta, era yo que había sido la atacada. Yo le invito a cualquier dirigente o a cualquier periodista que busque un registro mío periodístico, hablando con nombre y apellido, mal criticando a otros dirigentes. Normalmente es verdad. No lo hago, no lo hago. Es más, los que fatigaron canales de televisión criticándome, los que fatigaron actos criticándome y diciéndole, terminaron en un proceso de unidad que nos permitió que el macrismo, hubiera sido tremendo que el macrismo ganara las elecciones y convalidar el endeudamiento con el fondo, y convalidar tarifazos, y convalidar, todo lo que había sucedido en esos 4 años. Bueno, se viene la elección bonaerense. Así es. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya lo había dicho inclusive en varias reuniones. Porque aquel le había dicho que no. No creía. ¿Candidata a dónde? ¿Por qué tan incrédulo? En la tercera sección electoral, tal cual se dijo. Yo tenía la duda que iba a ser en la tercera, teniendo en cuenta la legislatura bonaerense. Pero no es un problema de la legislatura bonaerense. Es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Pero además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, a todo el país, Toto? Escuchame, estamos eligiendo... Ahí está la primera reacción, en vivo, Estamos yendo a elecciones en 8 provincias para senadores, que son 8 provincias que fueron elegidos los senadores con la boleta presidencial. Estamos yendo a la mejor elección que hizo el peronismo desde el 2015, que fue 48 puntos en primera vuelta, y obtuvimos, salvo en el caso de la ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos, en el resto de las demás provincias ganamos en todas las senadurías. Es lo que se renueva ahora. ¿Cómo va a irradiar, si hay un mal resultado electoral, un mal comportamiento electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires, al resto del país? Por eso hablábamos de la inconveniencia del desdoblamiento. No era un capricho. A ver, Gustavo, Toto, la provincia de Buenos Aires fue gobernada por alfonsinistas, por menemistas, por dualdistas, por kirchneristas, por macristas, y nunca se desdobló. Es una provincia muy grande. Es grande. Son 308.000 kilómetros cuadrados. Son 135 municipios, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar con un lapso de 7 semanas
En una por diputados provinciales y en la otra por diputados nacionales. Por eso veíamos absolutamente, por eso y por otras razones más, absolutamente incompetente. Pero ya está. Ya bueno, está. creo que entonces lo que hay que hacer es ir a trabajar y ayudar y poner el hombro para que el peronismo pueda hacer la mejor elección posible en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos considerás que efectivamente está, que la fecha del 7 de septiembre no se puede mover? ¿Es definitivo? ¿No hay Mirá, si dependiera de mí, mira, vos sabés que... Te digo porque hablaste de que fue un error desdoblar en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo mismo, también es imposible hacer una elección no nacional en la Ciudad de Buenos Aires también. Absolutamente. Repetidamente dijiste los riesgos de desdoblar. Creo, es como ir al precipicio sabiendo que hay un precipicio. Yo no le pediría jamás a ningún gobernante que cambie su decisión, a lo mejor yo tampoco lo haría en el lugar del... Pero todo, a ver, si yo tomé una decisión, esto lo hago como, yo fui 8 años presidenta. Sí. Si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, o se modificaron, o desaparecieron, yo revisaría mi decisión. Yo. Pero voy a decir algo que a ustedes no les va a gustar a ninguno de los tres porque son hombres los tres. Pero viste que los hombres no hacen política igual que las mujeres. El hombre siempre tiene una cosa de querer imponer, que como que si no se hace lo que él dice es como que se pierde. Yo nunca tuve ese problema. Si yo me tengo que retractar y decir, no, esto está mal porque me equivoqué o porque desaparecieron los presupuestos fácticos, yo lo hago. Pero bueno, pero esto es... jamás le pediría nada a nadie. Yo creo, en ese sentido, que tenemos que colaborar todos para que pero ahí hay una decisión, se hagan las mejores... Ahí hay una decisión. Usted acaba de decir una cosa que no es menor, Cristina. ¿Qué? 2 veces presidenta, vicepresidenta, fue senadora por la provincia de Buenos Aires, vuelve, porque muchos, cuando yo comentaba acá la posibilidad, decían, pero ¿cómo? Legisladora provincial. Ah, no, pero por la no, tercera. pero mira, esos son los que... Ahí es donde usted... Esos son los que creen que la política es un escalafón, en la cual vos vas subiendo, ascendiendo. Mira, yo voy a recordar acá a un compañero como Coqui Capitanich. Coqui Capitanich fue 2 veces gobernador. Sí. En aquel momento, ¿no? Sí. Ahora fue 3 veces gobernador, pero en aquel momento fue 2 veces gobernador. Había sido mi jefe de gabinete de Duhalde, y después de ser jefe de gabinete mío, fue de candidato a intendente de Resistencia, claro, para ayudar a que el peronismo ganara la provincia del Chaco. Eso es lo que usted hablaba el domingo pasado, de la militancia política. El dejar de lado las mezquindades y los egos. Y vos tenés que ir al lugar en donde más servís en el momento en que es oportuno. Yo pienso la política de ese modo. Porque es fundamentalmente, para mí es eso, es resultado. Y es apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante. Eso es lo que siempre he hecho. Bueno, y además un bastión como la tercera sección electoral, ¿no? Que es una provincia. Así es, que está además absolutamente subrepresentada, como todo el conurbano bonaerense. Vos tenés un problema en la provincia de Buenos Aires que el conurbano bonaerense tiene mucha menor representación que el interior de la provincia, con mucha menor cantidad de gente que vive en el interior. O sea, creo que es una cosa que también oportunamente debería ser ¿Y qué revisada. la motiva, Cristina? Porque digo, yo hablaba mucho, y usted lo sabe... ¿Qué motiva a hacer esto? No, hablaba mucho con Alfonsín, que Alfonsín decía, hasta el último hilo uno es militante de la política y hay que estar. Pero no solamente eso, en la necesidad que tiene la gente. Yo veía hoy, mira, hoy estamos mirando y siguiendo toda la mañana el tema de la salada. Los testimonios. Sí, y yo decía, pero qué gobierno tan contradictorio. Vos lo escuchás al presidente decir que los empresarios que fugaron cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, o sea, que son invasores, son héroes nacionales. Y resulta ser que al mismo tiempo va y clausura la salada porque son informales, porque no pagan impuestos. No, y cuando pide que vengan los dolores del colchón no pide nada. A ver, ¿por qué libertad para los ricos y no libertad para los pobres? Porque en definitiva, así como está con este versito de tus dólares, tu decisión, tu trabajo, tu decisión. Hoy la gente pedía trabajo. Escuchaba una mujer que decía que ya, por favor, le dieran trabajo de ir a limpiar, pasaba el WhatsApp por la televisión, el número, porque no tiene que comer.
Entonces, me parece que hay una cosa de mucho para los ricos y nada para los pobres. O sea, si vos estás haciendo... La idea que hicieron ahora de, por ejemplo, con esto de tus dólares, tu decisión de no pedir comprobantes hasta los 50 millones de pesos. Si no le pedís comprobantes hasta los que pueden tener 50 millones de pesos, ¿por qué le pedís comprobantes a los feriantes de la Salada? Es una incongruencia. Es el punto de la y una contradicción. Incoherencia Total. absoluta. O sea, Exactamente. si hay libertad, debe haber libertad para todos. ¿Y cómo toma esto? Este es un gobierno al margen de la ley. Porque un presidente que... Es un gobierno de un marginal porque es un gobierno de un marginal porque es un, yo diría más que un outsider, es un marginal de la política. El otro día lo decía el cura Eduardo de la Serna, ese concepto. Es un marginal de la política que en definitiva sería bueno que se ocupara también de los problemas de la marginalidad y la vulnerabilidad, pero no, es un marginal que se ocupa de los ricos y de los que tienen mucho poder, ¿no? Es como una suerte de incongruencia. Vos decís, bueno, claro, pero ¿por qué entonces tiene, según las encuestas de opinión, un amplio consenso? Porque el dólar barato y la sensación de estabilidad, esto lo vimos durante... La plata dulce. Esto lo vimos durante la dictadura, lo vimos durante la convertibilidad, y no es solamente la gente que viaja al exterior. Es el que por ahí, en una aplicación china, consigue ropa a la puerta de su casa por un courier por la mitad de precio de lo que la puede conseguir inclusive en el lugar más barato, en la calle Avellaneda. Ahora, ¿esto tiene posibilidades de durar? No, mira, yo traje acá, que es una cosa que me interesa hablar mucho, esto fue publicado por el Banco Central la semana pasada, Devolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario. Y esto es un artículo que saca el presidente y que firma el día viernes pasado, 30 de mayo, Tiempo para el Crecimiento. Pues es que es muy interesante, yo me puse a leer el artículo porque... Y dice que también debería quedar claro que pensar una estrategia de crecimiento liderado por las exportaciones tampoco tiene sentido. Vos fíjate que dice que crecer por exportaciones no tiene sentido. La misma persona que nos dijo que la mejor Argentina fue la Argentina de principio de siglos, que era un modelo agroexportador. Y a continuación dice que a pesar de los llorones del déficit de la cuenta corriente, ¿y por qué digo esto? Porque en este informe del Banco Central hay datos que confirman que el verdadero problema que tiene la Argentina es lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, su economía bimonetaria y la falta de dólares. Falta de dólares. Sí, de este color, los verdes. Hoy me vine de dólar, alusiva, sí, de dólar. Esto es lo que está faltando. Claro. Este informe dice que en abril, a partir del 14 de abril, más o menos, que fue donde se levantó el cepo, los argentinos compraron 2.000 millones de dólares y formaron activos en el exterior por 2.000 millones de dólares. Dice además que la cuenta corriente, ¿qué es la cuenta corriente para que la gente lo entienda de un país? Es lo que entra y sale en dólares. En bienes, o sea, los bienes que compro afuera y los servicios que pago afuera y los bienes que vendo afuera, que exporto. Bueno, esto me está dando un déficit de más de 600 millones de dólares. Cuando voy a la cuenta del balance cambiario del sector privado no financiero, me vuelve a dar déficit. ¿Sabés cuál es la única superavitaria? Es la del gobierno con los 12.000 millones de dólares que le dio el fondo. El fondo. Porque cuando vas en este mismo informe a inversión extranjera directa... No hay. No solamente no hay, se fueron. Se fueron más de 600 millones de dólares. Se van más dólares por el turismo que por lo que entra por vaca muerta. Absolutamente. Entonces, esto, ahora estaba leyendo hoy que Bloomberg anunciaba que van a entrar otros 6.200 o 6.100 millones de dólares, que sería un remanente que quedó del préstamo del fondo de los 20.000 y otro remanente y un repo. ¿Quiere decir que este es un gobierno fondo dependiente? Absoluta. Deuda dependiente. Deuda dependiente. Deuda dependiente. ¿Hoy sostenido por el fondo? Hoy sostenido por el fondo. ¿Por Estados Unidos, por Trump? Hoy sostenido por el fondo con un altísimo nivel de endeudamiento, que si uno ve las curvas de vencimiento... Yo dije el otro día, cuando hablé el 25 de mayo, que el default no es un escenario de fantasía lejano.
Si vos ves hoy la curva de vencimientos más los constantes endeudamientos, este fondo que obtuvieron ahora y que lo presentaron como un retorno a los mercados, pagó una tasa exorbitante. Impresionante, 25% pero arriba. Además de eso, puso una cláusula que permite que se exijan, si vienes con vencimientos al 2030, hay una cláusula que permite que los tenedores de este bono puedan pedir la totalidad del bono a mayo del 2027, o sea, antes de la próxima renovación presidencial. Es un seguro para que puedan retirarse del país antes de la próxima elección presidencial. Bueno, ¿qué país paga? Y yo creo que una de las claves, el otro día estuvieron reunidos en el Partido Justicialista más de 60 economistas, donde... ¿Sigue consultando economistas de otras...? Siempre. Estuvimos... ¿Hay alguna sorpresa? No, y además si lo vieron no te lo voy a contar tampoco acá. Bueno, en algún momento sorprendió cuando se había reunido con Melconian. Me parece que tenemos que definir, yo lo adelanté un poco el otro día, el 25 de mayo, tenemos que definir qué perfil productivo también vamos a hacer. Y definir también el tema de la deuda, ¿no? Me parece que es un tema... Hay que redefinir, hay que rediscutir ahora la participación del fondo en la Argentina. Absolutamente. Yo creo... ¿Y ahí cómo hay que pararse? Mira, ahí hay que pararse. Esto lo voy a alargar en la próxima reunión que tengamos, que no pude ir a esta primera reunión que hubo de economistas, de más de 60 compañeros y compañeras de distintas tribus. Se mueve el PJ, parece, ¿no? Sí, se mueve el PJ. Distintas tribus internas, pero me parece a mí que una de las puntas con las cuales deberíamos explorar una futura negociación con el fondo, que por supuesto no pasa por decir no vamos a pagar porque no tiene sentido, sino que me parece que deberíamos ir a lo que le hubiera correspondido a la Argentina recibir de acuerdo a la cuota que tiene adentro del Fondo Monetario. Está claro que los dos préstamos, este y el de Macri, fueron por sobre lo que nos correspondía con la cuota. Quiere decir que no solamente hay una responsabilidad del que recibió, sino una responsabilidad del que otorgó un crédito por encima de la cuota. Ahí hay una denuncia que presentó bien documentada Bettina Stein. Sí, pero yo creo que hay que parar. Sí, me parece muy bien que avancen las denuncias, que por supuesto nunca llegan a nada en este bendito... Esas denuncias. Las otras inventadas... Ya lo podemos ver, pero me parece que un punto para discutir esto es la cuota. ¿Cómo se discute de vuelta? Montos, tasa de interés y plazo de amortización basado en lo que nos hubiera correspondido recibir como cuota. Y el excedente volverlo y que vaya, digamos, sumándose de manera tal de que el pago de lo que se adeuda al fondo no sea un estrangulamiento y una extorsión a la economía y al desarrollo argentino. Usted decía en algún momento... Ese es un punto de partida que hay que explorarlo, discutirlo y llevarlo adelante. Usted decía en algún momento de su gobierno, que quedó como un concepto ahí muy fuerte, la patria es el otro. Sí. ¿Hoy la patria está en peligro? No tengo dudas. Pero además, fíjate vos, yo quiero detenerme un poquito, que además está en peligro porque está claro que pese a ese decreto 70, que duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia, esta Corte Suprema y este sistema judicial no solamente ha sido utilizado para perseguir a los opositores, también oficia como guardia pretoriana de un sistema económico, un orden económico absolutamente injusto e inequitativo. Yo te pregunto algo, si el decreto 70, que fue prácticamente una reforma constitucional encubierta... Eso iba a decirle, intentaban reformular la Constitución. No, le intentaron no, lo hicieron. Una reforma constitucional encubierta, hecha por un gobierno de derecha en favor de los sectores concentrados de la economía y de la extranjerización de la economía. Si fuera al revés, si hubiera sido un decreto 70, pero de un gobierno nacional, popular y democrático que utiliza ese decreto, ¿cuánto hubiera sido declarado inconstitucional? Bueno, la democratización de la justicia. Como fue decretada inconstitucional la democratización de la justicia. La ley de medios. La ley de medios que fue cautelada durante años. Entonces quiere decir que no hay un sistema judicial que solamente sirva para perseguir opositores, sino para proteger y sostener un sistema y un orden económico inequitativo e injusto. Porque ese decreto 70
es absolutamente inconstitucional. Sin embargo, duerme el sueño de los justos. Entonces, Ahora porque eso también es un poco, digo, es desesperante a veces estas cuestiones de la Argentina. Porque entonces está todo formulado para que gobiernen siempre la élite. no, siempre no. Siempre ¿Cómo no, porque se cambia fíjate, eso? Y fíjate Digo, que porque no, ahí es- hubo una entrega. ¿Cómo usted hoy, cómo el radicalismo puede haber acompañado eso? ¿Cómo sectores del campo nacional y popular, ligados en algún momento a hombres que en un momento estuvieron en el justicialismo, pudieron acompañar esa entrega? Bueno, te puedo dar ejemplos de que estas cosas sucedieron a lo largo de toda la historia. Sí, pero esto es en realidad, fuerte. En realidad, no, es fuerte porque nos toca vivirlo a nosotros, quienes nos gusta la historia mucho, hemos podido vivir o leer sobre situaciones similares. Pero finalmente hay un momento en que el pueblo y la patria siempre emerge. Mira, puede haber periodos en donde hay confusión en la sociedad y hay tal vez desorganización en el campo nacional y popular. Pero llega un momento en que las cosas se ordenan. Fíjate vos, yo me acuerdo la llegada de Néstor, Sí. allá en el 2003. 22 años se cumplieron. Néstor, ¿dónde? 22 años, Claro. digo, se cumplieron. Néstor fue un hijo de la crisis del 2001. Sí, ¿No? Fíjate que su llegada se metió por una ventana de la historia, digo. Bueno, ¿no? la vio, ¿eh? La vio, La él la vio, vio, ¿eh? sí, él la vio. Ahí yo me acuerdo, Él que la vio. ustedes Yo no la veían, ¿eh? No, porque primero pensábamos en el 2007. Sí. Y él dijo esa hora. Esa hora, dijo, sí. Esa hora dijo, ¿eh? Y se lanzó en el 2003 y bueno, y tuvimos momentos en los Hubo cuales... por ahí algún reproche. en los Del ridículo no momentos- se en los vuelve. momentos- Es que yo soy... Néstor era un optimista total y yo soy un poco más pesimista. Yo, o sea, tal vez producto, como decía Gramsci, ¿no? Él era con el optimismo de la voluntad, tenía una voluntad total. Yo soy un poco más pesimista con la razón, por ahí, por la razón, ¿no? Pero me parece que... Lo extraña que que ser impresionante. Yo Mucho. tuve la dicha de Todos conocerlo los desde el días. Vamos. Que no quise pero el recuerdo, digo, para los que lo conocimos de cerca, digo, yo siempre rescataba de Néstor que a mí me sorprendía cuando se iba allá a las 8:30 de la mañana a TN y él decía en público lo mismo que decía en privado, íbamos a tomar el café y lo mismo repetía en Sí. privado lo que uno... Yo decía, Bueno, era fácil seguirlo. En eso de decir, en eso de decir en público lo que decíamos en privado, fue una forma nuestra de vida, Sí. más que de militancia, ¿no? Éramos muy complementarios. Sí, eran muy Sí. complementarios, me Sí. consta. Bueno, sigamos. Y hoy, digo, el otro día usted enfocaba muy bien el acto del 25 de mayo. Qué militante, Teresa, ¿eh? Oh. Qué discurso, ¿eh? Ay, qué discurso. Digo, ¿qué digo después de este discurso? Te va por agarrar la guitarra y tocar el bombo, Sí. no sé, algo. Porque fue impresionante. Qué fue bueno, impresionante. qué lindas estas organizaciones que está haciendo el Patria, además, Sí. por los sectores populares. Sí, sí, Pero sí, muy usted lindo. ahí tomó un concepto de estos sub-40, mucha gente que hoy no tiene un primer empleo, que está desesperanzada. Ahí digo, usted ahora cómo encara usted va muchas veces, ni nos enteramos, pero está yendo al territorio, va el sábado a Corrientes, ¿no? También El sábado me voy a Corrientes. va a participar ahí un acto. Sí, vamos a participar, vamos a apoyar a Tincho Ascúa, que es el intendente de Paso de los Libres, y que además el Partido Justicialista de Corrientes estuvo intervenido 6 años. Lo normalizamos, eligieron democráticamente no solamente las autoridades partidarias, sino también los candidatos a gobernador, a vicegobernador, a legisladores, y bueno, y vamos a hacer un apoyo ahora a Paso de los Libres. Que tiene una este sábado. imagen muy buena en Sí, Corrientes. sí. Una Corrientes que, otro tema, se perdió un chico y el poder político, judicial, no lo buscó más. No, no se perdió. Bueno, se lo robaron, robaron. se lo Perdón. robaron, bueno, No, sí. no, se perdió, No, no, se pierde. se lo robaron. Se me pierde se me pierde el encendedor. No. Se lo llevaron. Se lo llevaron en una red de trata de menores. Estoy absolutamente convencida. Sí. Se Qué lo tremendo llevaron. estas cosas, ¿eh? Esto otra vez el discurso contradictorio. Vos sabés que yo me acuerdo, con respecto al caso del chiquito Logan, la verdad que es un caso que conmueve, porque yo me acuerdo que cuando
estaba todos los días en cadena nacional por el tema de Logan, le hicieron un reportaje a su abuela. Y su abuela dijo que antes también se llevaban los chicos. Después vino Kirchner, dice, y empezó con la UH, una cosa así, dice, y Claro. entonces se los dejaron de llevar. Tremendo, Eso, no, eso te juro que me puso los pelos así, ¿viste? Porque, digo, Dios. Ahora, ¿qué trama de complicidad Absoluta. hay del poder, que el poder cayó y no investigó? El poder- Porque estas cosas hay que pero es el decirlas poder- también, es el- Cristina. mirá, lo que pasó el otro día con la jueza de Maradona. A ver, lo de la jueza de Maradona no es una anomalía, es normalidad. Esa mujer representa a la familia judicial, hija de un juez. Yo creo que si se hace un censo parental en el Poder Judicial, el que no es primo es sobrino, hijo, La nuera, familia. la familia judicial. La familia judicial. Uno de los proyectos que presentamos en Democratización de la Justicia Me acuerdo. era precisamente para terminar con eso. Bueno, ahora hubo ayer en México, por primera vez, después de la reforma constitucional de AMLO, de Manuel López Obrador, se votaron los miembros de la Corte y de los tribunales inferiores de todo México. Fueron a votar 13 millones de mexicanos. Impresionante, sí. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una reforma en donde también esto sea constitucional, porque está claro que ninguna ley, por más amplia mayoría que concite nuestro proyecto de democratización de la justicia, tenía amplia mayoría en senadores, amplia mayoría en diputados, y en un mes lo declararon inconstitucional. Hay que ir a una reforma constitucional. Me parece que, Ariel, vos sobre esto querías consultar justamente, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿por qué, a pesar del consenso político que tuvo esa ley, no logró luego permanecer vigente? Digo, ¿qué es lo que hay que construir por fuera para poder lograr que una ley de democratización de justicia sobreviva? Ariel, vos sos un comentarista y analista judicial. Si la Corte, que es el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, te dice la sancionaste en diputados, la sancionaste en senadores, con las mayorías que requiere la sanción de cualquier ley, y al mes la Corte Suprema de Justicia, al mes, se aboca y te la declara constitucional, no hay forma de solucionarlo. A AMLO en México le pasó lo mismo. ¿Por qué va a la reforma constitucional? Porque también habían sacado una ley aprobada por el Senado y por la Cámara de Representantes de México, y sin embargo la propia Corte se la declaró inconstitucional. Entonces dijo, bueno, me falló el plan A, vamos por el plan B. El plan B fue la reforma constitucional. Bueno, creo que es lo que hay que hacer en Argentina. Pero alguien con la mirada agudizada y crítica podría decir, bueno, pero fue la Corte que en algún momento reformó el kirchnerismo. No, el kirchnerismo no reformó ninguna Corte. El kirchnerismo determinó después del juicio político a la Corte jueces a los cuales nadie puede tachar de que eran amigos nuestros, ni socios, ni nada por el estilo. Y finalmente, bueno, el juez se fue desgranando, esa Corte se fue desgranando. Ariel. Esta es la verdad. Y hoy tenemos una Corte de 3 personas. Y ahora que estamos hablando de una Corte de 3 personas y usted hoy anunció una candidatura, al momento de anunciar la candidatura, ¿evalúa que su suerte puede estar también vinculada a lo que decida la Corte Suprema, que es la que tiene la causa vialidad? No entiendo la pregunta. ¿Cómo que...? Porque la Corte podría resolver en el corto plazo y... Pero lo he dicho siempre, presa o muerta. Pero no es una cosa que pueda detenerte en las decisiones que vos tenés que tomar. Claro, esa es la pregunta. Claro. Que pueda detenerte en las decisiones que vos tenés que tomar. En absoluto. En absoluto. Está mucho más allá. Absoluto. ¿Qué modelo para la Argentina? En base a la crueldad de esto, el desastre, un gobierno que no inaugura obras, que no inaugura fábrica, que no hace obras públicas, el estado de las rutas nacionales, un desastre. ¿Cómo se vuelve un modelo productivo en la Argentina? ¿Cómo se vuelve un modelo productivo en la Argentina? Bueno, me parece que esto tiene que ver no solamente con una cuestión económica, es todo lo que estuvimos charlando hasta ahora, no se vuelve solamente con una cuestión económica, sino también qué fue lo que permitió que en el 2015 se pudiera estar a esta derecha de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue solamente una cuestión económica o fue todo un sistema político, institucional, de descomposición permanente que finalmente termina? El otro día leía un periodista del gran diario Clarín, que ahora están todos muy nerviosos porque los trata de ensobrados o de
decía, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Escribía, ¿no? Y yo digo, podemos tener una lista así de larga que han hecho para merecer esto. Periodismo de guerra, desprestigio constante de la política y de los partidos nacionales populares y democráticos. Esta realidad que tenemos hoy es también una construcción que han hecho fundamentalmente desde los medios de comunicación. Sí. No tengo la menor duda, que hoy se quejan porque los afecta, pero en definitiva es lo que han construido. Esto es lo que pienso realmente, Gustavo. O sea, esto no es un fenómeno, Milei no es un fenómeno meteorológico. No es que un día nos levantamos y empezó a haber una tormenta o corría el viento. Esto se fue amasando. Pasamos de una Argentina que había recuperado su poder de decisión a partir de pagarle al Fondo Monetario Internacional, a partir de haberse desendeudado, de mandar satélites al espacio, de tener 5 millones de computadoras distribuidas en los colegios. Hay pibes que todavía la única computadora que tienen es la que le dimos nosotros en la secundaria. Ahora, vivimos hace poquitos días lo de Tierra del Fuego. El gobierno de un día para el otro ha puesto a la provincia en pie de guerra y en estado de desesperación social. La puerta de entrada a la soberanía, otro tema que el gobierno no habla. La soberanía, ¿No le interesa? Malvinas. No le interesa, lo dijo muy claramente el 2 de abril, cuando habló que le interesa que lo voten con los pies, o sea, y cuando le dio la categoría de malvinenses a los que no son kelpers, a los kelpers, a ver, destruyendo años de doctrina que además fue convalidada por la mayoría de los países del mundo. Hemos obtenido resoluciones y apoyos del Comité de Descolonización y del Pleno de Naciones Unidas respecto del reconocimiento de la cuestión de Malvinas, ¿no? Cristina, ahí usted, volviendo un poquito para atrás, bueno, reiteramos, entonces va a ser candidata en la tercera sección electoral. Usted decía, contaba esto de las PASO, que estaba a favor de las PASO y que había que Sí, claro, las reconquistar. PASO, yo creo que las PASO... Digo, cuando se habla de es con todos. No, lo primero que quiero decir es que es necesario reformar la Constitución para que haya elecciones cada 4 años. En muchísimas provincias, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de La Pampa, de Río Negro, de Neuquén, de Chubut. Eliminarlas de medio término. Se eliminaron en las reformas constitucionales las elecciones de medio término. No hay elecciones de medio término. Cada 4 años se elige completo todo. Intendentes, concejales, diputados, gobernador. Me parece que esto hay que hacerlo a nivel nacional urgente. Por lo menos eso habría que hacerlo, para que haya cada 4 años. Pero yo creo en las PASO como un proceso para evitar la fragmentación de los partidos políticos. Está comprobado que antes del 2011 se dividían los partidos políticos y después de las PASO se presentaban muchos menos. ¿Por qué? Porque permitía, en una contienda interna de cada fuerza política, saldar, sintetizar a partir de una participación. Mira, te doy un ejemplo. En la ciudad de La Plata, una ciudad que nos ha sido adversa muchas veces, sí, de la cual soy oriunda, nos ha sido adversa el peronismo, hubo PASO en el año 23. ¿Sabés cuántas listas fueron en el peronismo en La Plata? 5 listas. Había compañeros que decían, no, pero no dejen presentar tantas listas, presenten solamente 2, ¿no? ¿Para qué 5? Y la verdad que se presentaron las 5 listas, la que menos sacó fue 1.600 votos. ¿Sabés por cuántos votos ganó Julio Alac la ciudad de La Plata? Por 600 votos. Claro. Y la que menos, si tal vez hubiéramos dejado afuera a esa compañera que quería competir y que obtuvo 1.600 votos en la interna, a lo mejor eran esos los votos que nos faltaban para ganar la ciudad. Por eso creo que las PASO han sido un antídoto contra la fragmentación de los partidos políticos. Y digo, ahí, como decía Francisco, ¿no? Es con todos. Absolutamente. Porque digo, ahí hay mucho Se lo movimiento. extraña. Sí, ¿no? Se lo extraña mucho, sí. Sí. Pensar que cuando a Bergoglio lo eligen papa, me acuerdo que en varios balcones de Recoleta aparecieron banderas papales. Yo creo que muchos imaginaron que Bergoglio, devenido en papa, iba a ser el jefe de la oposición. Se lo fueron a pedir, Cristina. El argentino. No sé si se lo fueron a pedir, Sí, pero yo vi... Se lo fueron a pedir. Yo vi
por mi barrio muchas banderas papales, que a los pocos días comenzaron a ser enrolladas y guardadas, porque, bueno, Bergoglio demostró que merecía ser papa. Y realmente fue... Ahora, hasta en eso ha sido tremenda la Argentina y la derecha, en la Total. campaña en contra que le han hecho. Pero te puedo traer titulares del gran diario argentino vergonzosos contra Francisco. Las críticas de los periodistas contra Francisco, diciendo que era un papa que estaba del... Barbaridades. Mejor ni recordarlo porque la verdad que... Usted tuvo una... Me enteré, ¿usted tiene un solideo que le regaló Francisco? Sí. ¿Y cuándo? Ese solideo de él me lo regaló en su primer cumpleaños como papa. El cumpleaños el 17 de diciembre, si mal no recuerdo, y me lo mandó con el entonces embajador nuestro, Valdés. Eduardo Valdés. La tengo en una cajita. Algún día si va a mi casa se lo muestro. Sí, eso es una reliquia. Sí, lo tengo, el solideo me lo mandó con mucho cariño y yo lo tengo y lo guardo Tuvieron también con un mucho vínculo cariño. especial, ¿no? ¿Eh? Tuvieron Sí. un vínculo especial. La verdad que nos sentíamos muy bien cuando charlábamos ambos, muy a gusto, muy bien. Yo siempre digo, se lo dije a él y después lo escribí en el libro, sinceramente. Se lo dije a él un día que estábamos almorzando y le digo, yo a veces pienso que las diferencias o el desencuentro que usted tuvo entre Néstor y usted fue porque la Argentina por ahí era un país demasiado chico para ustedes dos. Y eran no entraban, como dos gallos de riña, ¿no? Y eran como, sí, dos jefes muy fuertes y como son los hombres cuando ejercen la jefatura. Pero ese vínculo cambia con Jefatura, usted. cuando las mujeres ejercemos la jefatura, no somos como cuando los hombres ejercen la jefatura. Ese vínculo cambia con usted. Sí, ese vínculo cambió totalmente. Sí, ese vínculo cambió totalmente y para bien. ¿Y cómo representa hoy a nivel mundial? Porque el actual Papa, con la Rerum Novarum, sigue un legado de Francisco a nivel mundial, que es un faro, ¿no? No, además, yo tenía muchas dudas sobre la sucesión de él, si había podido construir una red que le permitiera elegir un Papa que tuviera esa misma sintonía social y espiritual. Y la verdad que lo hizo bien, hay que reconocérselo. Lo hizo muy bien. Ahí Francisco hacía mucho hincapié. Cuando yo lo entrevisté en Santa Marta, cuando yo le pregunto cómo esta preocupación que usted al inicio del reportaje decía de la crueldad de la extrema derecha, la tenía Francisco. La tenía Francisco. Y yo le pregunto cómo se combate a la extrema derecha y él me dijo rápidamente, con justicia social. Así es. Así es. Yo creo, Gustavo, que hay procesos... Muchas veces los procesos sociales no coinciden con el cronograma electoral. Entonces uno piensa que el resultado de una elección tira por tierra lo que uno piensa acerca de lo que debe ser un país, una política de un país, ¿no? Me parece que hay que es lo que dije el otro día, dejar de ser un poquitito militantes electorales para convertirnos en militantes políticos y poder tener una lectura que no vaya de elección a elección, sino que poder ver la película entera y no ver solamente la película que empezó con este gobierno, porque las cosas siempre se ha querido que cuando uno analiza las cosas aparezcan como desconectadas para que no podamos entender, para que no podamos comprender las cosas. Siempre el sistema, la derecha o como quieras llamarlo, ha intentado que hubiera desconexión entre los hechos políticos y sociales para que la gente no pudiera comprender. Pero muchas veces esto demora. Pero finalmente la patria... Y decía esto, por ejemplo, que tanta participación le daba a Francisco en movimientos sociales, como Juan Graboy, ¿tienen que estar también en el frente que usted va a construir? Todos. Creo que necesitamos también replantear políticas, necesitamos pensar... Esto del Estado que usted decía el otro día... Eficiente, eficaz. Estado presente más Estado eficiente. Pero lo que pasa es que cuando vos vas a la guardia de un hospital y no te atienden, no te dan un turno para dentro de 3 meses, y cuando vas dentro de 3 meses están en huelga, cuando vas a un colegio y tu hija no tiene clases porque no tenés plata para mandarla a un colegio privado y en el público
o está de huelga, o faltó el profesor, o no vino, o no. Todo esto va generando en el ciudadano como fastidio, sobre el cual ha pivoteado muy bien. Y mucha gente pensó que esa motosierra era para solucionar esas cosas, pero lo que pasa es que ahora advierten muchos que la motosierra ha ingresado en sus hogares también, ¿no? Y destruye todo, ¿no? Y destruye todo. Y destruye todo con crueldad. Con mucha crueldad. Cristina, ¿vio El Eternauta? Me encantó. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿ves? Eso es otro ejemplo. Eso lo charlaba el otro día cuando dimos la charla del 25 de mayo. Una excelente producción, Sí. además. Sí. Que además pone de relieve cómo es posible que una familia como la familia Westergel haya podido negociar con Netflix. Vos sabés que uno de los principales problemas que tenía, muchos intentaron llevar la Sí, producción de sí. El Eternauta, Sí. pero todos chocaban con que la familia pedía que se desarrollara en Argentina, que fuera argentinidad, en la Argentina, con actores argentinos, o sea, exigía el contexto nacional para una obra que es profundamente nacional, y como es profundamente nacional, Gustavo, es profundamente universal. Sí. Como decía Dostoyevsky, pinta tu aldea y serás universal. Claro. Y creo que es el ejemplo de cómo podemos, si una familia pudo negociar con un gigante como Netflix, ¿cómo los argentinos no vamos a poder negociar frente a los intereses extranjeros en forma satisfactoria para el país? Sí, ¿Cómo lo esa vamos a comparación poder del hacer? otro día me gustó, lo que usted Pero hizo. claro, Es verdad. absolutamente. Mira, nunca me olvido de una charla que tuvimos con Xi Jinping, el presidente de China, en el año 2015, cuando vino en visita de Estado, y él me contaba cómo habían los trenes que nos habían vendido, las locomotoras, tenían todas tecnología sueca y alemana, Nokia y Siemens. Sí. Bueno, ellos negociaron con todos los extranjeros, con transferencia de tecnología y con inversiones en su país. O sea que este es el modelo. Me parece que, además, en un estado como el capitalismo actualmente a nivel global, exige también que tenemos que repensar el modelo productivo nacional, el modelo industrial, de acuerdo a la evolución tecnológica, a las condiciones bimonetarias y a la emergencia social. Me parece que hay que repensar el modelo productivo, pero sin modelo productivo Que se vuelva a hablar de producción que no habla este gobierno. no hay. Pero vos fíjate una cosa. No inauguran fábricas, no inauguran una obra pública. Pero no hay inversión. No hay inversión. Sacaron Esto que usted marcaba es importante. El RIGI, que dijeron que iban a venir las inversiones, el Banco Central informa que este año se desinvirtieron en inversión extranjera directa casi 1.800 millones Tremendo. de dólares. No es que no... Se fueron. En el mes de abril, más de 600 millones de dólares. ¿No nos dijeron que después de la ley Bases y del RIGI iban a venir las inversiones? Bueno, esto no sucede. llega. Esto no sucede. Y ayer hasta con los actores hubo represión por parte Sí. del régimen, ¿no? Esta obsesión que tiene con Darín, con Lali Espósito. Con todo lo que es popular, con todo lo que le disputa representación, con todo lo que le disputa sentido. Con todo lo que le disputa sentido, tiene una reacción de agresión y de descalificación total y absoluta. Me llamó la atención hasta con un actor como Ricardo Darín, de reconocimiento internacional, al que nadie puede sospechar Nadie. de simpatías Nadie. cucas, Nadie, peronistas o que se le parezcan tan siquiera. Exacto. Digamos la Exacto, verdad. totalmente. Sin embargo, me parece que hay un poco también de, no sé, de falta de equilibrio, ¿no? En las reacciones. Pero bueno, y además el desastre en el cual hay la inversión también. Vos fíjate que una cosa que denostaron que fue la inversión, que el Estado no invertía, lo que había era una parte de las entradas que la gente paga en el cine que iba al Inca para inversión de producción nacional. Lo que quieren hacer con Paca Paca. Bueno, ahora te digo Paca Paca, pero durante nuestra gestión se estrenaron más de 900 Sí. películas. Una película ganó el Oscar, Una película ganó el El Oscar. secreto de tus ojos. Sí, sí. Que vos fíjate qué curioso, y que tiene que ver también con lo del Eternauta. Fue la segunda película que ganó Sí. un Oscar. La primera había sido La historia oficial. Vos fíjate que ambas películas abordan en distintos momentos tragedias que vivimos los Tragedias de la argentinos. Argentina. ¿No? Como en Sí. Brasil, la única película Sí. que ganó el Oscar, Sí. que también tiene que ver
con una tragedia que vivió. Por eso digo que la cultura es muy representativa de una identidad nacional. Y lo de Paca Paca, yo estoy mirando los videitos esos que van... Si piensan que los pibes argentinos van a hacerse de Milton Friedman, no entiendes nada realmente. Te digo algo. Paca Paca fue un fenómeno que tenía que ver, primero, que los padres se lo ponían a los chicos para que lo vieran. Totalmente. Que los docentes también lo utilizaban. Y fundamentalmente que hablaban de las cosas que son nuestras. Samba no hablaba de Milton Friedman. Hablaba de lo que hablamos y que nos enseñan desde que vamos al colegio primario, de San Martín, de Belgrano, de Juana Zurduy, de la Guerra de la Independencia. Hablaban de las cosas nuestras. No era un éxito de adoctrinamiento, era un éxito de la historia nacional. Fíjate vos, yo estaba leyendo ayer a Pablo Abelluto, que tampoco nadie puede sospecharlo de kirchnerista o cucacón. Pablo Abelluto nos discutía mucho con Paca Paca porque decía que teníamos una visión un poco sesgada, por ejemplo, cuando Paca Paca hablaba de Sarmiento. Sí, es cierto, no somos sarmientinos, pero él mismo lo dice, lo que quiere hacer esta gente ahora, al lado de las discusiones que nosotros, él se pone como que discutía con nosotros, Sí. eran discusiones escandinavas, eran discusiones de Totalmente, países escandinavos claro. directamente. Y sí, bueno. Y la verdad es esa. Ahí hay una autocrítica fuerte de Abelluto. Hay una autocrítica fuerte también de Abelluto. Bienvenida sea, y siempre es bueno poder mirar para atrás y decirte, pucha, no era tanto como ¿Está dispuesta creíamos. a charlar con esta gente? Facundo Manes estuvo la semana pasada acá. No, a mí no me gusta. Yo he charlado con Facundo Manes. Con estos puntos de encuentro no cree que son necesarios muchas veces ahora en la Argentina. Absolutamente, pero yo he charlado con Facundo Sí, bueno, Manes. y Pero aparte muchas veces siendo presidenta y no solamente eso. En el año 23 él quiso reunirse conmigo, hicimos una reunión privada y estuvimos más de 2 horas charlando y fue allá por enero, febrero del 23, cuando se avecinaba la campaña electoral. No sé por qué la gente muchas veces cree que hay que denostar a otro para construir, ¿no? Y Eso es sobre todo importante. hacer una cosa en privado para negarla en público. No es bueno. Esas son cosas que tienen... Yo creo que los militantes políticos deben despojarse de esas actitudes. ¿Y está de acuerdo con esta idea de ampliar a sectores del campo nacional y popular? Pero nosotros lo hemos hecho permanentemente. Nuestro espacio está integrado por otros partidos políticos también. Sí, absolutamente, pero no solamente partidos políticos, sino sectores sociales resultan agredidos por estas políticas. ¿Los va a meter adentro del PJ? Lo vamos a hacer, sí. Cristina, yo le dejo el final para usted. Realmente gracias, porque hemos hablado de todo, hemos hablado de todo. ¿Qué me quieres encantó. que diga? ¿Alguna cosa? Lo que quiera. No. ¿Qué le tiene? ¿Vio El Eternauta? ¿Tiene tiempo para ver serie argentina? No, El Eternauta me encantó. Aparte quería verlo porque era toda una definición de cómo habían llevado... Yo sé que soy muy cinéfila, a mí me encanta el cine, me encanta la imagen, me gusta más que el teatro, mucho más, así que veo mucho. ¿Qué vio? ¿Qué otro que le gusta? No sé, de Argentina. De Argentinas. Envidiosa, me encantó. ¿Sí? Puede parecer casi la contrapartida de La Eternauta, pero la actuación en esa serie de las actrices argentinas es extraordinaria. Esos diálogos entre Griselda Siciliani y la psicóloga... Sí, son espectaculares. De antología. Bueno, mire... antología. Mire Atrapados, con Soledad La Villamil. vi también, la vi también. La vi También también. gran producción. Me gustó, fue una... La que más me gustó en ese... Fue Adolescencia. Adolescencia, impresionante. Sí, fue muy fuerte. Bueno, ahí está para ver todo lo nuevo. Esa es una película para que ver en familia, los padres, con los hijos. Es realmente una muy, muy, muy buena serie. De lo mejor que he visto últimamente, Adolescencia. Pero, bueno, El Eternauta me pareció increíble, porque además logramos que sin la cooperación internacional era imposible llevar adelante esa calidad técnica de efectos especiales que se llevaron, ¿no? Y el mensaje, ¿no? Dos cosas me gustaron mucho de esos mensajes. El nadie se salva solo y Juan, lo viejo funciona. Bien. Gracias, Gracias, Cristina. Gracias a vos. Gracias. Un gustazo, Gracias. Un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Se lleva los papeles. Tengo que devolver el micrófono, por favor, si no me van... ¿Este es suyo el celular?
Sí, sí, es mío, es mío, Apa. es mío. Bueno, muchas gracias, Sí, Ah, ¿cómo estamos? ahí la acompaño. Bueno, Taberkovich, que acaba de sacar un libro. los dueños de la Argentina, algo así, ¿no? La élite, ahí lo tiene. ¿Tenés para regalarle un libro a Cristina, a Berco? ¿Regalar, Berco? Si le interesa, se lo regalo, obvio. Sí, vos sabés que sí. El país que quieren los dueños. Me encanta, bueno, yo hablo mucho de los dueños de la Argentina, ¿no? Sí. No estaban peleados, ¿no? Vamos a Ustedes ver no. qué... No, lo hemos tenido en el 17, creo, fuimos a la radio. Bueno, él es un hombre de izquierda. A lo de la negra. Sí, él es un hombre de izquierda y yo soy peruca, toda la vida fui peronista, así que, bueno, tenemos distintas visiones. Bueno, pero el enfoque del libro puede ser ecuménico. Sí, absolutamente, porque los dueños de la Argentina es una cosa de la cual muy pocos hablan. Sí. ¿No? El peronismo poco. No, yo siempre he hablado. Sí, por eso. Yo siempre he hablado. Bueno, pero no solamente se trata de hablar, sino que cuando se es primero ser gobierno para poder hacer las modificaciones que hay que hacer, ¿no? Y bueno, y todo lo que falta hacer en la Argentina, porque no es solamente una cuestión de una propuesta partidaria de un partido político. Realmente, si uno analiza todo lo que pasó del 15 para acá, con todo el sistema institucional en descomposición, poder judicial, legislativo, gente que sale votada para el peronismo y termina votando cualquier otra cosa en contra de los propios votantes, bueno, me parece que está en crisis. Hay en crisis un sistema, me parece, que no se agota únicamente en voy a hacer una propuesta política, vamos a hacer esto en salud, vamos a hacer esto acá, vamos a hacer esto allá. A ver, me parece que hay que hacer otro tipo de construcción y me parece que otro tipo de difusión también de cuál es el verdadero problema de la Argentina, porque fíjate que... No, los dueños son un problema. Bueno, los dueños sí, porque ¿sabés por qué son un problema? Porque no aspiran, como la burguesía brasileña, a tener un país en serio. Es lo que busca indagar este lo libro. que pregunta que ¿No lo dice esto? Bueno, intenta responder. O sea, la ¿Por qué? burguesía argentina no tiene proyecto nacional, cosa que sí lo tiene la burguesía brasileña, que además por allí, a la hora de la distribución del ingreso, es más depredadora el Brasil que la Argentina, porque obviamente no han tenido, por allá no pasó el peronismo y por acá pasó el peronismo, con los sindicatos, con la organización social y política, etcétera, etcétera. Pero no tienen vocación nacional. Allá un sector confrontó a Bolsonaro. Ahí hay un contraste. Exactamente. Acá la apuesta es cerrada. Pero por te Milei. doy, los que lo llevaron preso a Lula, después lo fueron a buscar para que le ganara a Bolsonaro. Vamos a hacerlo más claro. ¿Y los que concreto. apoyan a Milei qué van a hacer? Ah, qué sé yo, preguntales. Preguntales, ustedes son los periodistas. Bueno, son yo les pregunté. Son periodistas de investigación. Viste que yo no tengo que dar los periodistas de investigación en la República Argentina. Bueno, vos quedaste acá con el libro. Yo les pregunté y ahí Te está la banco. respuesta. Yo alguna cosita investigué también, ¿no? Bueno. Ah, cierto, vos también alguna cosita investigaste. Pero bueno, chicos. Bueno, ojalá le guste. Gracias. Suerte, gracias. Chau, Cristina. Chao, hasta luego. Cristina, Hola, Ani ¿cómo Ventura. andás, Ani? ¿Cómo va? todo en vivo acá. Esta ¿eh? mujer Todo en vivo, me hizo un reportaje cuando yo era senadora en el año 96, 97. En las que mandan. En las que Sí. mandan. Sí, me acuerdo muy bien, me acuerdo. Gracias. Dale, dale. Gracias, Llamás Cristina. por teléfono y... Gracias. Dale, gracias. Gracias por todo, ¿eh? Chao, hasta luego, chao. Muy bien. Me fui con un libro, además. Y bueno, ¿eh? Uno más para el Instituto Patria. Gracias, Cristina, ¿eh? Chao, querido. Gracias. Muy Cariñosa amable. Marcela. Gracias, Chao, gracias. hasta luego. Bueno, acá estamos, ¿eh? Gracias, gracias Ani, que se ha metido como buena periodista. Ahora después, espérate que vuelvo. Bueno, todo en vivo acá, ¿eh? Bueno, Extraordinario, se Gato. ha ido Cristina Kirchner, acaba de anunciar que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral para las elecciones del próximo 7 de septiembre y mucho cambia a partir de esta decisión en la política argentina, ¿eh? Así lo anunciaba esta noche en Minuto